La quema de carbón para generar energía eléctrica se ha convertido en un problema de salud ambiental que se ha extendido a la Florida y luego de impactar a comunidades en República Dominicana y Puerto Rico. Y aunque el gobierno de Ricardo Rosselló alega que el uso del carbón para generar electricidad en Puerto Rico tiene los días contados, los efectos de las cenizas tóxicas se pueden extender por generaciones. Y es por eso que he invitado al periodista Omar Alfonso, quien es editor de La Perla del Sur y colabora con el Centro de Periodismo Investigativo y es un experto precisamente en todo lo que está pasando desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista del negocio de la empresa carbonera AES, Ujú. que genera electricidad en el municipio de Guayama, al sureste de Puerto Rico. Omar, gracias un millón por estar aquí. A ti por la invitación. El objetivo es que nos expliques cómo es este triángulo de las cenizas tóxicas que interconectan a Puerto Rico, Ujú. la Florida y República Dominicana. Y me encanta la introducción que diste porque es una realidad inevitable. La corporación AES está en operación en Puerto Rico desde el año 2002. Ellos consiguieron en el año 94 un contrato para venta exclusiva de electricidad a la Autoridad de Energía Eléctrica, que es nuestra única entidad que maneja este asunto, de la venta, la compraventa de electricidad en Puerto Rico. Desde el 94 ya existía un contrato a 25 años. La empresa, luego de mil debates, incluso en los tribunales, procede a construir la planta en el año 98 y concluye en el año 2002. A partir de noviembre 22 del 2002, comienza oficialmente a venderle la electricidad al gobierno de Puerto Rico, a los abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica, 454 megavatios. Y comienza también con eso, pues cada vez que tú quemas carbón, produces cenizas de carbón. En principio, la corporación había garantizado al gobierno de Puerto Rico mediante contrato, mediante declaración de impacto ambiental y mediante decreto de la Junta de Planificación, que las cenizas nunca serían almacenadas en ningún lugar del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Incluso que no serían retenidas por más de 180 días. La realidad es que en primera instancia, la primera gran producción de cenizas, ¿de cuánto estamos hablando al año? Bueno, son 250.000 toneladas de cenizas que AES se genera cada año. Esta semana publicaste en La Perla del Sur una historia de que indica que sobre 1.000 toneladas de cenizas tóxicas procedentes de esta planta en Puerto Rico han ingresado a dos puertos del estado de la Florida en este año. Sobre 80.000 toneladas. Sobre 80.000 toneladas. Ujú. Y para ser depositadas principalmente en la ciudad de St. Cloud, en el condado de Osceola, que es a unas 28 millas o 45 kilómetros al sur de Orlando. ¿Desde cuándo y por qué se han depositado en la Florida estas cenizas de carbón de AES Eso, eso, y por to- qué? sí, la historia de Florida es la consecuencia de la resistencia que ha habido en Puerto Rico a que AES haga lo que quiera con las garantías que dio al gobierno de Puerto Rico ya desde la década de los 90. Como te venía diciendo, en el año 2002 comienzan a operar, producen 250.000 toneladas y comienzan a exportar las cenizas. Primero las exportan a la República Dominicana y allí entonces provocan un desastre ecológico, ambiental y salubrista que todavía se están pagando las consecuencias porque se exportaron, por ejemplo, a Arroyo Barril, que es una ciudad al noreste del país, de la República Dominicana, es colindante con la Bahía de Samaná, que es patrimonio de la humanidad, porque es allí donde van a aparearse anualmente, cada invierno, las ballenas jorobadas que viajan desde las frías aguas de Canadá. Así que allí fueron a parar 28.000 toneladas de cenizas de carbón y a Manzanillo, en la frontera norte de República Dominicana con Haití, otras 30.000. Estamos hablando de 58.000 toneladas y provocaron enormes daños. Fueron detectados en cuestión de meses
por la Procuraduría de Medio Ambiente de República Dominicana, el señor Ramón Madera Arias, entonces fiscal ambiental, hace la denuncia y detiene la importación de cenizas de AES Puerto Rico. Entonces ocurre el problema de que empiezan a almacenarse las cenizas en Puerto Rico, no se exportan y se les buscan usos beneficiosos, terminan distribuyéndose como 2 millones de toneladas de cenizas de carbón en Puerto Rico y en momentos esporádicos se han llevado a Estados Unidos muy contadas ocasiones. Alabama está entre ellos y más tan reciente como durante el pasado mes de abril al estado de la Florida. Antes que continúes con el cuento de Arroyo Barril, me gustaría que me expliques a qué te referías con en la historia de esta semana, el acarreo de cenizas propuesto sería 20 veces mayor al registrado en Puerto Rico entre julio y agosto de 2017, cuando AES codirigió 18 operativos en los que se transportaron 15.000 toneladas de residuos en el municipio de Guayama, que está al sureste de la isla. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de que lo que se planifica transportar este año al estado de la Florida, particularmente al estado de la Florida, no, al condado de Osceola. El condado de Osceola es el condado, está en segunda línea de importancia de los condados en la Florida donde más puertorriqueños están migrando. Particularmente en la ciudad de San Cloud hay un vertedero de una compañía que se conoce como Waste Connection. Tiene un vertedero J&D Landfill y a ese vertedero se planifica enviar este año 250.000 toneladas. Si ese plan se concreta, es para que la gente tenga una noción en Puerto Rico, recordarán la gente de Puerto Rico que en el año 2017, entre julio y agosto, ocurrieron 18 operativos de la policía donde escoltaban 751 camiones. Escoltaban los camiones que salían desde Guayama hasta el vertedero de Peñuela. ¿Puedes explicar para la gente que no sea de Puerto Rico, no tenga el contexto, por qué tenían que escoltar? ¿Qué era lo que estaba pasando? Como te he señalado, AES ofreció unas garantías que no ha cumplido. El gobierno ha estado consintiendo sin consecuencias que AES, por ejemplo, almacene por años, no 180 días, por años, cientos de toneladas, miles de toneladas de cenizas de carbón en Guayama y que haya dispuesto para proyectos de construcción de carreteras, urbanizaciones, estanques, cenizas de carbón. Eso no estaba en las garantías que dio AES en la década del 90. Así que ha habido muchos movimientos de resistencia, movimientos de conservación ambiental en Puerto Rico se han activado. Sobre todo se han activado los residentes de Peñuelas, que han sido entre las más trágicas víctimas de este proceso, porque el municipio de Peñuelas, que está localizado al sur de Puerto Rico, ha sido por décadas el zafacón de Puerto Rico. Ahí han terminado petroquímica, plantas de azufre, incineradoras de cadáveres y ahora cenizas de carbón de AES. ¿Por qué la gravedad de que tenemos que aclarar esto? Las cenizas de AES no son muy distintas a las cenizas de carbón de la compañía Duke o Dominion. Las cenizas de carbón podrán cambiar algo en su concentración de ciertas cosas, pero todas las cenizas de carbón, todas tienen concentraciones de metales pesados que pueden llegar a niveles tóxicos. Y entonces ahí la preocupación de la gente de Peñuelas. Con toda la contaminación que hemos sufrido durante más de 60 años, ahora nos quieren traer más tóxicos. Ahí se activa la comunidad, grupos ambientales, estudiantes universitarios, iglesias, para detener el abuso de AES, a pesar de haber dado garantías al país de que eso no iba a pasar, pues que AES insistir en disponer de las cenizas en un vertedero en Peñuelas. Y como había resistencia ciudadana, se armó con la policía de Puerto Rico. El gobierno de Puerto Rico consintió y puso a disposición de la compañía escolta policíaca para 751 camiones en 18 operativos. Esto es una cosa nunca antes vista en la isla. Ninguna empresa privada ha tenido semejante cantidad de servicios policíacos a su disposición. Una guardia privada, pero por el Estado. Y sin contar
la cantidad de arrestos que eso provocó, la cantidad de fiscales que hubo que activar, jueces, abogados, o sea, estamos hablando de un operativo inmenso. Así que por eso es que hablamos, para que la gente de Puerto Rico entienda la magnitud el de la exportación que se está realizando a ese vertedero en Florida, pues hablábamos de que son 20 veces la cantidad de ceniza que se transportó a Peñuela. Y aquí lo que queremos también es que la gente se dé cuenta de que si es un problema en Peñuelas, también es un problema donde quiera que vayan las cenizas. Las cenizas se deben disponer, dicho por expertos en la materia, gente como toxicólogos y químicos. Las cenizas se deben disponer en lugares donde se depositan desperdicios tóxicos por su constitución. En el caso del vertedero en Osceola, ese vertedero tiene liners. Ese vertedero está en la ruralía. Se asemeja en características a un vertedero de desperdicios tóxicos. Pero ni los liners son infalibles, ni el vertedero está ajeno a recursos de agua y comunidades. Para que se explique lo de liners, te refiere a unas capas protectoras para evitar la lisificación, la lixividad a acuíferos, cuerpos de agua, suelo. Entonces, quiere decir que ante la presión de todas esas personas que se manifestaron y se opusieron al depósito de cenizas en Peñuela, el depósito de cenizas en el condado de Osceola es una válvula de escape hasta cierto punto, sí, para AES. ¿Cómo es? Explícanos cuál es la oposición que está ocurriendo en estos momentos en la Florida por el depósito de cenizas de la carbonera AES. Esto es bien interesante. Esto sale a la luz de un reportaje que hace una joven periodista del condado de Osceola, ella es natural de Indiana, se llama Rachel Christian, ella trabaja para la Osceola News Gazette. Y el pasado 3 de mayo, ella publica, el viernes 3 de mayo, publica un reportaje que ella lleva de investigación para el que ella llevaba tiempo trabajando, donde desvela que el 2 de abril el condado de Osceola enmendó el contrato de operación que tenía con Waste Connection y J.E.D. Landfill. Esa enmienda lo que establece es que el contrato original que le impedía al vertedero recibir desperdicios fuera del estado de la Florida, ahora se adaptaba para que pudiera recibir cenizas de carbón de Puerto Rico. Así que una enmienda muy específica. Y mira qué curioso. Discúlpame, te dije el 2 de abril, después el 1 de abril. Mira qué curioso. El 1 de abril se enmienda el contrato y el 2 de abril a él se comienza a transportar cenizas de Guayama. Y se enmienda exclusivamente para que pudiera permitir la entrada de cenizas de Puerto Rico. De Puerto Rico. No en general, sino de Puerto Rico en particular. ¿Y por qué de Puerto Rico en particular? Eso sigue siendo un enigma. En este momento, a la altura de la investigación que está realizando la Christian, todavía no hay una contestación. Lo que sí sabemos es que por cada tonelada que se deposite en ese vertedero, el vertedero y AES van a pagar al condado $2. Estamos hablando de una cifra que si son 325.000 toneladas, pues estamos hablando de $650.000 que a fines de año, porque eso es otra cosa. El contrato es desde el 1 de abril hasta el 31 de diciembre. Así que en un tiempo bastante reducido, estamos hablando de 325.000 toneladas, estamos hablando de que eso es más de la producción de cenizas de carbón de AES en un año. Pero a la misma vez también tenemos que hacer otra aclaración. ¿Qué significaría eso? Eso lo que significa es, en primera instancia, es que la montaña de cenizas que estamos viendo en Guayama, si ese plan se cumple, se ejecuta, esta montaña de ceniza la vamos a ver reducida a casi nada. Pero mientras se va reduciendo, a ese sigue generando ceniza. 20.000 toneladas todos los meses. Vamos a hablar ya mismo sobre el futuro de AES en Puerto Rico. Quisiera antes que nos conectes con Arroyo Barril. Las cenizas se depositaron, comenzaron a depositarse por primera vez en 2003. ¿Por qué se comienza a depositar específicamente en Arroyo Barril? Y sobre todo, que esto es lo que quiero que nos explique. ¿Cuál es